Don Luis Fernando está realizando una estancia en estas semanas en la universidad, está participando en algunas clases, algunos de vosotros tal vez le hayáis conocido ya en alguna clase, su objetivo es, además de conocernos, de estrechar las relaciones entre nuestras universidades, es sobre todo compartir las cosas que sabe muchas. En su formación es ingeniero industrial, también es teólogo por la Pontificia Universidad Javeriana y también tiene estudios de posgrado en gerencia estratégica y talento humano y gerencia estratégica del talento humano y gerencia estratégica. Es decir, que tiene una triple formación ingenieril, teológica y también administrativa. Ha trabajado durante muchos años, ha estudiado el conflicto armado que se ha desarrollado en Colombia en los últimos 70 años. Pero ayer justamente estábamos hablando de este tema. La verdad es que en España también hemos tenido que padecer la lacra del terrorismo, pero cuando uno ve la magnitud del conflicto colombiano, hace que nuestros episodios de violencia, ¿no?, que afortunadamente ya no existen o ya no se están produciendo, se queden muy empequeñecidos. Es decir, estamos hablando de un conflicto muy grave relacionado con el tráfico de drogas, con diversas guerrillas operando, ¿no?, que ahora está, probablemente nos lo explicará Luis, en un momento positivo, favorable, ¿no?, armónico, pero estamos hablando de un conflicto que ha sesgado la vida de decenas de miles, de cientos de miles incluso de personas durante muchas décadas. Entonces es una suerte enorme poder tenerte, Luis, aquí con nosotros, que nos puedas explicar de primera mano. Él ha estudiado el papel del perdón cristiano en este conflicto. Entonces lo que nos va a presentar el conflicto y nos va a presentar los resultados de su investigación es un conflicto del que todos hemos oído hablar, seguramente por series de televisión, pero claro, aquí nos van a explicar algo que no es una serie de televisión, que es la realidad. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Estamos a tu disposición. Si te parece, me dijiste que podías estar, siéntete libre de tomar el micrófono y pasearte por toda la sala. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David. ¿Ahí me escuchan? Ya. Ok. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo voy a compartirles con ustedes, a ustedes, un poco de lo que hemos vivido en nuestro país. No como experto, no soy, pues, digamos, tan experto en el conflicto armado colombiano, no me dedico a estudiarlo. Sí estudié el tema del conflicto y del perdón en mi tesis de teólogo, como teólogo, precisamente por la preocupación como ciudadano, como cristiano también y como miembro de la Iglesia Católica, de cuál era el papel que teníamos en la tragedia que hemos vivido en Colombia. Entonces vengo más como colombiano a compartirles a ustedes, como ciudadano colombiano, compartirles a ustedes nuestras luces, pero también nuestras oscuridades, para que de allí pues ustedes también puedan aprender y también de alguna manera poder entender qué ha pasado con esas violencias que al final son también violencias nuestras. La guerra es el peor fracaso de la humanidad. Decía ahora en una clase que estaba participando antes, atenta contra el principio tal vez más sagrado del ser humano, que es la dignidad. Y es un fracaso porque es no acoger la diferencia, es no ser capaces de entender al otro y de relacionarme con el otro, incluso si es mi hermano. Y esto que les voy a compartir hoy, pues efectivamente hay algo que en Colombia no debió haber nunca sucedido, pero sucedió. Y creo que esa es la gran moraleja, ¿no? O sea, nuestras violencias, o sea, hasta qué punto nuestras violencias pues son las violencias de todos, ¿no? Hasta qué punto pues ahora la guerra que está entre Ucrania, Rusia, hasta qué punto es un fracaso también de todos. Y yo como estudiante, yo como profesor, yo como pues, ciudadano, etcétera, también como reflexión acerca de mis violencias. Entonces vengo en ese sentido
a compartir con ustedes, digamos, ese escenario. Me disculpan también si alguna expresión muy colombiana, utilizo alguna palabra que no entiendan. Espero que ninguna sea una grosería, o sea, que aquí sea grosería y allá no, espero que no. Pero especial, hay alguna palabra que no entiendan o algo, pues me dicen. Bueno, voy a, por mis problemas de, ya uno a esta edad sufre de la varice y todo eso, entonces mejor me paro. Bien, entonces voy a hablarles acerca de el conflicto armado en Colombia y pues lo titulamos Venganza o Perdón. Sigue, no sé si acá atrás, sí, dale, sigue. Las fotos que voy a utilizar acá, la mayoría son de un fotógrafo colombiano que se llama Jesús Abad Colorado, eh, quien pues digamos que ha retratado el conflicto armado en Colombia. Entonces todas son fotos, no son fotos pues de tomadas al azar, o sea, son fotos de víctimas reales en Colombia, de escenarios reales en Colombia. Acá esta mujer, en el momento en el que descubren o abren la fosa común donde estaba su familiar perdido desde hace mucho tiempo y que pues al final le dijeron dónde estaba enterrado y fue pues a sacarlo de la fosa común. Entonces ahí está ella en ese momento. Bien. Entonces, algunas cifras frías, ¿no? O sea, ahí les mostré una víctima, o sea, un rostro, una persona con nombre, con historia, con sueños, con familia, pero hace parte de esos 269.000, bueno, ella no, pero 269.367 muertes a hoy, o bueno, hasta el último conteo, de muertes en Colombia a causa del conflicto armado. 269.367 muertes. No alcanzan a ver, seguramente, yo tampoco, pero les voy a más o menos a dar algunas cifras. Asesinatos selectivos, 180.048. O sea, voy, te busco, ¿sí? Y te mato. Entonces van y busquen a Camilo, a María, a Juan, y vamos con la intención de asesinarlo. Asesinatos selectivos. Desaparición forzada, 80.742 personas, que muchas de ellas no se sabe hoy en día dónde están. Salieron o se las llevaron y nunca volvieron. No se sabe si están vivas, si están muertas, dónde están enterradas. Entonces es la doble violencia muchas veces, ¿no? Porque no solamente es que tú ya no tienes a tu ser querido, sino que además que no puedes hacer el duelo, porque no has tenido un cuerpo sobre el cual hacer el duelo. Es más, no sabes si está vivo aún. Entonces, gente que la desaparición, pues obviamente es una desaparición forzada, o sea, contra su voluntad. Hay gente que, pues que se va, ¿no? Porque se desaparece porque dejó embarazada a la esposa y se fue. Esa no es forzada, ¿sí? Acá fueron, te sacaron de la casa y te desaparecieron. Acciones bélicas, es decir, enfrentamientos o acciones de los grupos armados en contra de poblaciones, etcétera, ya con armas, etcétera, 49.008. Secuestros, 38.054 secuestros, de los cuales más del 90% fueron una práctica de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, con la cual se hizo el tratado, digamos, de paz, tiene otro nombre, pero para entendernos, el tratado de paz recientemente. Daños a bienes civiles, 382, entonces, que atacaban a la población, destruían las casas, bombas, bueno, etc. Reclutamiento y utilización de menores de 18 años de edad, 17.953 menores de edad fueron enviados a la guerra. Entonces, más o menos la práctica llegaban el grupo guerrillero a una vereda o el grupo paramilitar a una vereda,
Una vereda es una población rural en Colombia, no un casco urbano, sino el campo. Gente sencilla, humilde, que vive de la agricultura, llegaban y decían necesitamos uno de sus hijos para la guerra. Y se lo llevan. 12 años, 10 años, y toda su vida pues en la guerra y ya pues cargando fusiles y eso a los 12 años. Entonces 38.000 niños y niñas en Colombia le robaron toda su infancia, o sea, los volvieron combatientes siendo muy niños. Violencia sexual, 16.224 actos de violencia sexual, que en la guerra además es muy común, lastimosamente, que el cuerpo se vuelva un botín de guerra, ¿no? Entonces yo voy y marco, o sea, habían mujeres, sobre todo los paramilitares tenían mucho esa práctica de marcar el cuerpo con AUC, ¿sí? Que eran las siglas de los autodefensas de Colombia. Entonces no solo iban y mataban, etcétera, sino que violaban a las mujeres, castraban y los marcaban, ¿no? Y si además eras homosexual, por ejemplo, o algo así, peor, peor. Entonces, por temas sexuales, 16.224 casos. En minas, 10.300, o sea, muertes por minas antipersonales, 10.336. Tuvimos en algún momento en Colombia el desprestigio de estar en los primeros puestos de los países con más minas en el campo, pues sembradas. Entonces, los guerrilleros o los paramilitares iban pasando, iban sembrando minas, para que cuando el enemigo pasara por ahí, pues explotara, pero pues terminaron llenando el campo de minas y pues luego los niños de la vereda salían a jugar fútbol, caía el balón y explotaba una mina y pues hubo 10.336 víctimas de minas, que básicamente quedaron o muertos o amputados, ¿no? Sin piernas, sin brazos, bueno, todo eso. Masacres, 24.979 masacres. Entiéndase masacre, llego a un pueblo y mato a 30, 50 personas. 24.000. Eso es una salvajada. Ataque a las poblaciones civiles, 1.494. Se supone que era un conflicto armado entre agentes armados, pero las víctimas, la mayoría de las víctimas fueron campesinos, o sea, no agentes armados. Y se llegaba a atacar a las poblaciones civiles, no al ejército o a la policía. ¿Cuál era el problema? Que muchas veces la estación de policía estaba dentro del pueblo, entonces con excusa de atacar la policía, atacaban todo el pueblo. Atentados terroristas, 768. Entiéndase por atentados terroristas, poner una bomba, por ejemplo en Bogotá, en un club de clase alta, una bomba, un carro bomba en una escuela militar, etcétera, etcétera. Atentados terroristas, obviamente contra la población civil. Entonces, estas son cifras, de alguna manera, bueno, de alguna manera no, o sea, pues nos avergüenzan esas cifras, y pues son cifras frías, pero cada una de esas almas, pues era una persona, repito, con sueños, con familia, con un futuro, con deseos, que fueron totalmente frustrados por el conflicto armado colombiano. ¿Qué pasó en Colombia para que nosotros llegáramos a ese nivel de degradación? 269.367 muertes por el conflicto armado entre colombianos, o sea, nos matamos entre hermanos, y en algunos casos, literal, en ese ejercicio de reclutamiento se llevaban uno para la guerrilla, luego venían los paramilitares, se llevaban otro para los paramilitares, y en combate se encontraban los dos hermanos, o uno era policía, o estaba en las fuerzas militares, y otro estaba en la guerrilla. O sea, nos matamos literalmente entre hermanos, que es una estupidez. Colombia, entonces, utilizando una de las expresiones del nuevo presidente, que en su discurso de la ONU,
utilizó una expresión poética que me pareció muy apropiada. Y dijo, vengo de un país de belleza ensangrentada. Y es cierto, o sea, Colombia es tal vez, y un ranking que hubo hace poco, quedó como uno de los el tercer país más hermoso del mundo. Vengo también parafraseando al presidente, pues yo vengo de un país bañado por dos océanos, el Atlántico, el Pacífico, con una riqueza, uno de los primeros países en biodiversidad, en flores, en frutas, con todos los pisos térmicos. Si quieres nieve, te vas a tener nieve. Si quieres playa, todo el año hay playa. Si quieres ir al llano, todo el año puedes ir al llano, o sea, es viajar. Es uno de los países más ricos del mundo. Curiosamente también con gente pujante, alegre, amable, y cuando tengan la oportunidad a Colombia pues se van a dar cuenta de eso. En general los latinoamericanos, pero de alguna manera especial los colombianos y sobre todo en algunas regiones son muy acogedores, serviciales, amables. ¿Por qué en un país así pasó esto? ¿Qué pasó? Este es el histórico de muertes en el conflicto. Entonces, está acá tomado desde 1960 hasta este año, ¿sí? 2022. En los 60 nacieron las guerrillas. Entonces, aquí estamos hablando del conflicto desde los 60. Porque antes, ahora les voy a contar, pues también tuvimos otro escenario que derivó en esto. Entonces, miren cómo pues el tema fue aumentando. En los 90, acá inicios de los 80s, 90s, y en el año 2000 pues tuvimos un pico de muertes, 2010 llegar a 2022. ¿Sí? O sea, aquí alcanzamos a tener más de 35.000 muertes, por allá en el mediados del año 2000. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? ¿Con qué coincide esto? 80, 90, con ese crecimiento, ¿con qué coincide? Con el auge del narcotráfico en Colombia. ¿Sí? O sea, finales de los 80, inicios de los 90, Pablo Escobar, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, etcétera, y empezó, o sea, coincide con eso, ¿no? No estoy diciendo que va a ser la única razón, pero coincide. O sea, ¿qué pasó en esos años que nos volvimos tan violentos? Y la guerra se degradó a tal manera que llegamos a tener ese tipo de escenarios. Este es tomado del padre Francisco de Rug, es un jesuita que ha trabajado todo el tiempo con las víctimas y que es el presidente de una comisión que se creó por causa del Tratado de Paz, que es la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad hacia agosto de este año entregó el informe. O sea, era una comisión que recorrió todo el país, entrevistó a las víctimas, para tratar de descubrir esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pasó? O sea, ¿quiénes fueron los culpables? ¿Por qué se mató? Tratar de descubrir la verdad. En su discurso, que es bastante fuerte además, solamente tomé aquí una parte, ¿sí? Y él decía, nosotros como colombianos no teníamos por qué haber aceptado la barbarie como natural e inevitable. Continuar con los negocios, la actividad académica, el culto religioso, las ferias y el fútbol como si nada estuviera pasando. O sea, mientras que la selección Colombia clasificaba, me le metía 5-0 a Argentina y clasificaba al Mundial de Estados Unidos y empezaba el Pío Valderrama y Asprilla y todos nos sentábamos a ver los triunfos de la selección Colombia, se estaban cometiendo masacres. Y no importó. La vida continuó en Colombia como si no estuviera pasando nada. Y eso es lo que el padre Francisco de Ruz llamaba el reclamo de las víctimas. O sea, la voz de las víctimas que decían, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué nos acostumbramos a la ignominia, tanta violencia como si no fuera con nosotros? Cuando la dignidad propia se hacía trizas en nuestras manos. No tenían por qué los presidentes y los congresistas gobernar y legislar serenos sobre la inundación de sangre
que anegaba el país en las épocas más duras del conflicto. O sea, se cometían masacres, voy a contar algunas hoy, dolorosísimas, fuertes, y la vida seguía como si nada, en las ciudades, claro. Las ciudades de alguna manera, Bogotá, Medellín, bueno, Medellín no tanto, Cali, pero digamos la capital, de alguna manera estaban dentro de una burbuja y vivíamos dentro de una burbuja viendo novelas, fútbol, siguiendo la vida como si nada, mientras en el campo la gente la masacraba. Curiosamente, nosotros nos vinimos a enterar de eso, o al menos yo, cuando surgió el tema del proceso de paz con las FARC y se empezaron a oír a las víctimas. O sea, duramos desde el 60 hasta el 2012, que empezó 2014 más o menos, que ya se estaba trabajando el proceso de paz, sin haber escuchado a las víctimas. Yo no sabía personalmente de la masacre del Salado, o de la masacre de Trujillo que había pasado, o la masacre de Bojayá. O sea, realmente no pasaba como una noticia más. Y seguíamos viendo fútbol, viendo Betty la Fea, Café con aroma de mojo, o sea, misas en el campo. Los colombianos no sabíamos qué estaba pasando, porque las víctimas fueron invisibilizadas durante mucho tiempo. Nunca se escucharon a las víctimas. Eso hace parte del porqué, ¿no? Es una foto muy famosa de él. O sea, ahí en una población donde hubo un ataque guerrillero de los paramilitares, por ahí entró una bala, ¿no? A la casa de la... Y él estaba tomando fotos y la niña se asomó ahí por el hueco de la... Es una foto muy famosa. Bueno, entonces, ¿cuándo inició todo esto? Estamos hablando de ese rango de tiempo de los 60. Pero para ser honestos, Colombia ha estado en conflicto casi prácticamente toda su historia. Antes del nacimiento de las guerrillas, nosotros tuvimos una confrontación bipartidista entre liberales y conservadores. ¿Sí? Y cuando digo confrontación bipartidista es que si había regiones donde si usted era conservador, lo mataban. Y otras donde si usted era liberal, lo mataban. Entonces era una confrontación política que se volvió violenta en el país. Y ahí hubo también muchos muertos, hubo violencia extrema, etcétera, para anular la diferencia. Entonces, no éramos capaces de sentarnos a dialogar, sino ya era la etiqueta, usted es un liberal, entonces, pues es malo por naturaleza y te mato. Esa confrontación bipartidista desangró de alguna manera el país y fue una de las causantes también de los nacimientos de la guerrilla, de las guerrillas. En los 60 nace, pues además de esa confrontación bipartidista, hubo un problema agrario en el país, problema que ha existido siempre. Y uno de los causantes de la guerra en Colombia es la mala distribución de las tierras, el problema de la tierra. O sea, al final, el problema en Colombia es un problema, pues no es el único, pero el inicio, la génesis es por un problema de tierras, de gente que le quita la tierra a los campesinos terratenientes para tener grandes cantidades de tierra y se las quitaban a los campesinos para que no tenían otra opción más que pues o defenderla de alguna manera. Es así como entre 1964 y 1970 se crearon, o sea, ¿eso qué son? 6 años, sí, 6 años. Bueno, se crearon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos guerrilleros en Colombia. Es la época también, pues, de la Revolución Cubana. Eso impactó ese sueño de, digamos, revolucionario, de luchar contra la injusticia, de los poderosos y tomarse, y que además de pasar a una utopía, a una realidad en Cuba, de alguna manera impulsó también esos movimientos, no solo en Colombia, sino en general en Latinoamérica. Entonces, es ahí en los 60, en 1960 se crean las FARC. El que ven aquí, allá abajito sentado, es el famoso guerrillero Manuel Marulanda Arias Tiro Fijo, el
el líder de las FARC que murió pues hace un tiempo, fue el líder deshonroso. Ese era un puñado de campesinos, o sea, tiro fijo y esos que están ahí, algunas mujeres, un puñado de campesinos, no más de 50, 100, creo que incluso menos. Un puñado de campesinos que decidieron al quitarle sus tierras defenderse y tomaron las armas y empezaron a pues, atacar. ¿Sí? Generaron eso en un municipio en Colombia que se llama Marquetalia, ahí se iniciaron las FARC. El gobierno los ignoró y pues fue un grupo que fue creciendo, creciendo hasta que pues ya cuando estamos en las épocas más crudas del conflicto, pues estas FARC tenía más de 21.000 combatientes, 60 frentes por todo el país, bueno, etcétera, etcétera. Entonces en los 60 tenemos todo ese nacimiento, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ELN, Ejército de Liberación Nacional, EPL, Ejército Popular de Liberación, el M-19, el Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, si no estoy mal. De esas, las FARC pues, fueron las más poderosas junto con el ELN que todavía está, ¿no? Las FARC pues hay disidencias de las FARC después del acuerdo de paz con ellos, el ELN sí todavía existe, los demás grupos ya pues desaparecieron, el EPL desapareció, el M-19 se acogió a un proceso de paz también. De ese grupo M-19 es el presidente que tenemos actualmente, o sea, él era un exguerrillero del M-19, hubo un proceso de paz con ellos y él luego pues hizo una vida política como senador, fue alcalde de Bogotá y pues ahora presidente del país. El Quintín Lame y el PRT también fueron guerrillas pues muy pequeñas que terminaron desapareciendo o uniéndose a estas grandes. En los años 80 entonces surge todo el tema del narcotráfico con Pablo Escobar, Gacha y otros, los grandes carteles de la droga. Y ahí ese es uno del cáncer más grande que tiene Colombia, ¿sí? El narcotráfico. Estos grupos de alguna manera guerrilleros tenían un ideario político. Entonces, un grupo guerrillero no es igual a un grupo terrorista, ¿sí? O sea, originalmente. O sea, un grupo guerrillero tiene un ideal político, etcétera, y no se trata como terrorista. Las FARC, el ELN, etcétera, pues eran grupos guerrilleros, políticos, que querían era hacer una transformación de la sociedad, pero veían que eso no se podía hacer de manera pacífica, sino solamente a través de las armas. Pero tenían una intención política, llamémoslo así. No, ¿dónde se dañó todo eso? Cuando surge el narcotráfico. Entonces, estos grupos guerrilleros empezaron a financiarse con el narcotráfico y terminó al final fue en una guerra de carteles. O sea, casi que las guerrillas lo que hacían era cuidar las rutas del narcotráfico, ellos traficar drogas, pues porque eso les representaba mucho dinero. Entonces se terminó pervirtiendo todo ese tema y el narcotráfico impregnó todos los estamentos de nuestro país, todos. O sea, el Senado, tuvieron presidentes, pues las guerrillas, todo quedó impregnado por el tema del narcotráfico. Y a inicios de los 90 surge como respuesta a ese crecimiento de las guerrillas el narcotráfico, el paramilitarismo. Entonces, ¿qué es el paramilitarismo? Entonces un grupo de empresarios o de ganaderos crearon unos grupos que llamaban Convivir inicialmente, como unas cooperativas de seguridad. Entonces eso yo le digo aquí a ustedes 5, les voy a dar un dinero, etcétera, y ustedes me protegen aquí de la guerrilla mis tierras o mi empresa. Eso que pues parecía bueno porque además pues la guerrilla llegaba a las empresas, secuestraba a las empresas, a los petroleros, a todo el mundo le pedían lo que en Colombia se llamaba la vacuna. Entonces llegaban y bueno, ¿usted cuántas reses tiene? 50, listo, entonces eso vale tanto, me tiene que dar cada mes tanto dinero. ¿Sí? Y desangraban a los campesinos, a todo el mundo tenía que darles algo a la guerrilla. Entonces pues ellos empezaron a defenderse y nace el paramilitarismo.
el paramilitarismo termina convirtiéndose en un monstruo peor que la guerrilla. O sea, la guerrilla pues cometió actos bastante terribles, entre esos el tema del secuestro, pero los paramilitares fueron especialmente sangrientos, sangrientos. Y además ellos se concebían como los salvadores de Colombia y tuvieron mucha relación con los militares y con pues el orden ejecutivo, o sea, con senadores, etcétera. O sea, había senadores del Congreso de la República que financiaban o los financiaron los paramilitares. Hubo regiones en Colombia donde trabajaron de la mano con los militares se hacían los ciegos mientras estos entraban a hacer masacres, o les ayudaban, o les indicaban a quién asesinar, etcétera. Entonces, a inicios de los 90, o sea, ahí donde la curva esa creció, ¿sí? Ahí teníamos FARC, ELN, narcotráfico, carteles de la droga, peleándose territorios y paramilitares, más el Estado. Entonces, por eso esa curva creció. Y en medio de toda esa guerra, el pueblo, los campesinos, la gente más pobre. Entonces, ahí, por ejemplo, hay un niño, ¿no? Reclutado por las FARC. Entonces, la degradación, la guerra tiene ese tema de la degradación, no solo de Colombia, en general cuando las guerras se dejan crecer y el odio se deja crecer, la sociedad se degrada. Entonces tenemos lo que les mencionaba, ¿no? Los desaparecidos, la gente que aún pregunta dónde está mi esposo y todavía está esperando que en la Comisión de la Verdad algún guerrillero o algún paramilitar o algún militar le diga dónde enterraron a su esposo, a su hijo, y más que eso, que le digan por qué, o sea, por qué me lo mataron. Los secuestros, la guerrilla, como les decía, quiso volver el secuestro una práctica normal para financiarse. Entonces estamos hablando de la tragedia de militares y de políticos 10 años secuestrados en la selva, atados con cadenas unos al otro, incluso para ir al baño, durante 10 años, que terminaron hablando con los árboles, con los pájaros, porque pues no podían hablar entre ellos. Entonces, ¿saben lo que significa eso para una persona y para su familia? 10 años sin saber. Había un programa muy famoso que a veces lograban en la selva captar los secuestrados, que llamaban las voces del secuestro. Y el sueño de los secuestrados era que el familiar pudiera conectarse con la emisora para mandarles un mensaje, o que ellos mandaran un mensaje para decir que estaban vivos. Entonces, también la tragedia, aquellos que les cobraron, les pagaron el rescate y nunca los devolvieron, los asesinaron, o cobraron el rescate una vez los habían asesinado. Una serie de diputados del Valle que una vez salieron del Congreso, los subieron a un bus y el bus era de la guerrilla y se los llevaron a todos secuestrados y después de una década los terminaron masacrando a todos en la selva. ¿Sí? Entonces, ese tema del secuestro, ustedes pues tal vez la más famosa, pues una candidata presidencial, Ingrid Betancourt, de nacionalidad también francesa, estuvo 10 años, mucho tiempo en la selva. Su fórmula o su secretaria, digamos, terminó teniendo un hijo de un guerrillero, no por violación, se enamoró de un guerrillero, tuvo un hijo, que además fue todo un tema que casi genera una guerra con Venezuela. Un niño que se llamó Emanuel, curiosamente, o sea, como Dios con nosotros, que fue un milagro, ¿sí? O sea, el niño fue un milagro que no la hicieran abortar, porque era una práctica de la guerrilla, o sea, si una combatiente quedaba embarazada del comandante o de alguien, generalmente las hacían abortar. Fue un milagro que no abortara. Ella tuvo el niño se enferma, fue un milagro que no mataran al niño. Fue un milagro que al niño se lo llevara el guerrillero a una persona para que lo cuidara. Que esa persona que lo cuidara, al ver que el niño se enfermó, lo llevara a un hospital. A su vez, pues,
corriendo el riesgo de que la guerrilla luego lo matara a él por llevarlo a un hospital. El milagro de que la persona en el hospital viera que el niño estaba muy mal y que independientemente de las amenazas, etcétera, lo iba a remitir a Bogotá. El milagro de que llegara a Bogotá ese niño y otra persona responsable lo mandara a un instituto de bienestar familiar para que le protegieran sus derechos. Y el milagro para que después de todo eso, la madre por fin se encontrara con su hijo. Eso pasa cuando uno deja actuar la gracia. Cuando uno no deja actuar la gracia de Dios, perdóname lo teológico y lo cristiano, pasa lo contrario. ¿Sí? Las masacres, los falsos positivos que dolieron muchísimo porque uno entiende que eso lo haga la guerrilla, el paramilitar, pero los militares, este caso de los falsos positivos es bastante doloroso. Cogieron a muchachos de los barrios más pobres de las ciudades y el campo, con la ilusión de darles trabajo, que los iban a llevar a recoger café o cosas así, ¿sí? Se los llevaron, los mataban y los hacían aparecer como combatientes guerrilleros. ¿Mm? ¿Para qué? Para ganarse un fin de semana, o sea, el soldado o sea, si usted mataba a tantos guerrilleros, le daban un permiso de un fin de semana. Si usted mata a tantos guerrilleros, le damos 10.000 pesos, que son, ¿cuánto? Yo me divido entre 4, 2 euros. ¿Sí? Si tú matabas, si eras el que más había matado en la semana, entonces te daban un arroz chino o un pollo asado para comer. O sea, estos militares con conocimiento de altos mandos tenían esa práctica. Coger gente que no era inocente, pobre, engañarla diciéndole que iba a buscar trabajo, los mataban, les ponían unas botas de caucho, les ponían un camuflado y decían que habían sido guerrilleros para subir los índices de efectividad, digamos, de las tropas. Entonces, las madres todavía siguen preguntando quién dio la orden. Todavía no se sabe quién dio la orden. O sea, ya hay militares, o sea, el soldado que lo mató, etcétera, está allá. Pero imagínense ustedes matar a alguien por un pollo asado, por 2 euros, por un permiso de un fin de semana. A ese nivel de degradación llegamos, digamos, y eran militares, o sea, supuestamente los que nos debían proteger. Las niñas y los niños, como el que está en la foto que ya les mencioné, probablemente les robaron su educación. Todos esos cuerpos rotos, mutilados, marcados por la violencia sexual. El desplazamiento forzado fue grandísimo. Entonces, cuando se enfrentaban estos, pues, ¿qué hacía la gente de los pueblos? Salir corriendo y dejar todo lo que habían construido, su casa, sus animales, todo lo que les daba más identidad, porque el hogar donde uno está, sus animales, su tierra, etcétera, es lo que le da identidad a las personas también. Y así, sin nada, o sea, salir de un momento a otro con lo que pudieran coger e irse a una ciudad indiferente como Bogotá, o sea, grande, a engrosar los sitios de miseria de allá cuando tenían pues todo en su tierra, de un momento a otro. Y estamos hablando de miles, casi millones de desplazados en Colombia. Y esas tierras pues se las cogían los paramilitares o en manos de terratenientes, políticos. Ahorita estamos en un proceso de restitución de tierras en ese sentido. Las minas y también la naturaleza. O sea, la naturaleza sufrió. Entonces, el ELN, por ejemplo, tenía la costumbre y las FARC de dinamitar los conductos de petróleo y contaminaban los ríos, se contaminaban las selvas, los ríos se volvieron cementerios de cadáveres. Entonces, uno dice, es donde duermen los del río, les dicen algunos. Entonces, por los ríos pasaban los cadáveres, o sea, también es una afrenta contra la naturaleza. Aquí, pues, digamos, algunas voces de las víctimas. Me tocó ver al papá de los Vargas, 2 ebanistas torturados y desaparecidos en el 90. Entonces, el papá, sentado en una banca del parque frente a la alcaldía. Le preguntaban, ¿y usted qué hace aquí sentado todo el día? Mire que va a llover, que está haciendo frío, ya está de noche. Y él respondía, estoy esperando a mis hijos, siento que en algún momento van a llegar. Así murió, de pena moral, y se pasó muchos días, mañana, tarde y noche. Testimonio de un habitante de la masacre de Trujillo Valle.
Otro. A la salida de La Hormiga, un municipio en Colombia, encontramos 7 cuerpos. Esta fue la masacre de La Hormiga. Todos eran hombres jóvenes, estaban solo con ropa interior. Eso era muy doloroso porque los paramilitares habían dejado un círculo con los cuerpos en la mitad de la calle. Las cabezas de los muertos estaban hacia adentro del círculo, o sea, les quitaron la cabeza y se las pusieron ahí. Todos tenían un disparo en la frente. Mujer testigo de la masacre del Tigre, Putumayo. Hay testimonios, incluso ya no saben si eran mitos o no, donde dicen que a veces jugaban fútbol con las cabezas de los... ¿sí? Y hubo masacres que sí es cierto que el jefe de las autodefensas o guerrilleros, sobre todo de las autodefensas, traía música, era una fiesta para él. ¿Sí? Misas torturaban y mataban a la gente frente a todo el pueblo. Las FARC llegaron a tener 21.000 hombres en 60 frentes, 96% de los secuestros, pues tuvieron masacres y atentados terroristas también. Uno de los más conocidos es el de la masacre de Bojayá, donde 98 personas fueron asesinadas por una pipeta de gas en un enfrentamiento entre paramilitares y las FARC en el 2002. Se estaban enfrentando, la población corrió a la iglesia a refugiarse. Las FARC tenían la costumbre de utilizar armas no convencionales, como pipetas de gas, les metían metralla y hacían como una especie de misil, ¿sí? Artesanal. Pero eso no, pues, no se podía controlar muy bien, no sé si ustedes con una pipeta de gas, ¿sí? Le metían metralla de gas propano, la disparaban y salía eso, pues. La pipeta cayó justo donde estaba casi toda la población, niños, madres, casi todo el pueblo. Estaba escondido en la iglesia para protegerse. La pipeta cayó y mató a 98 personas. Ese que ven ustedes ahí se llama el Cristo de Bojayá. Curiosamente el Cristo quedó sin brazos, quedó mutilado, igual que las víctimas. Y es uno de los íconos, digamos, también de todo el proceso de reconciliación, etcétera, que hemos tenido. Eso fue las FARC. Bien. El Tratado de Paz duró 10 años de negociación, desde el 2010 que se empezó a hacer un proceso secreto entre el Estado y las FARC, porque donde eso se enterara a la población, o sobre todo los políticos, pues no se hubiera podido dar, y concluyó en 2016 10 rondas de negociación, donde Cuba fue el garante, se hicieron allá las negociaciones, y terminó con el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Entonces no es un tratado, pues sí es un tratado de paz, pero no se llama así tratado de paz, se llama un acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Y se plantearon cinco puntos en ese acuerdo final. Una reforma integral del campo. Entonces recuerden lo que les dije al inicio, o sea, uno de los grandes problemas era la tierra. Entonces eso todavía no se ha cumplido. Hoy este presidente están hablando de un proceso grande de restitución de tierras, que sí se ha venido haciendo desde la firma del Tratado de Paz, y es, yo salí de esta vereda desplazado, esta era mi tierra, esta era mi casa, entonces por favor se la regresan al campesino, ¿no? Pero eso, los líderes sociales que han tratado pues de que las tierras se restituyan, etcétera, han sido las nuevas víctimas del conflicto en los últimos años. En el gobierno del presidente anterior, en un año alcanzaron a matar 2.000 líderes sociales, o sea, personas que estaban luchando por las restituciones de tierras o derechos y los mandaban a matar. Pero se está empezando a hacer ese proceso. Apertura democrática y participación en política. Entonces, pues, los guerrilleros pueden participar en política, crearon un partido político, tienen unas curules en el Senado garantizadas, es decir, sin elecciones, tienen ahí. Y pues tienen la posibilidad de llegar a ser presidentes, etcétera, etcétera, así como pasó con el M-19. Un acuerdo sobre el cese al fuego y dejación de armas, cosa que se cumplió, pues por lo menos con los que se desmovilizaron hubo un cese al fuego y entregaron todas las armas. Fue un proceso verificado por muchas entidades internacionales, la ONU, llegaron los guerrilleros y metieron todo eso en unos contenedores, etcétera, etcétera. La solución al problema de las drogas ilícitas, que sigue sin solucionarse, y que pues el presidente Petro ahorita en la ONU dijo que pues que la guerra contra las drogas era un fracaso, o sea, ese modelo como se ha venido usando. Vamos a ver qué pasa. Y el acuerdo sobre las víctimas. Entonces, las víctimas fueron
gracias a las víctimas es que llegamos al acuerdo de paz. Fueron las víctimas las que, o sea, los que sufrieron las masacres, las torturas, etcétera, fueron ellas las que no dejaron que el proceso de paz se hundiera por temas políticos o intereses personales. Fueron las mismas víctimas las que fueron a La Habana a hablar con los victimarios y en muchos casos a perdonarlos. Esta es María Cecilia es una de las víctimas de la masacre de Machuca, donde murió mucha gente incinerada, quemaron a la gente, tiene sus brazos quemados. Eso se lo dijo al Papa en la visita que tuvo en Colombia hacia el 2016, el Papa Francisco tuvo un encuentro con las víctimas. Ella decía, me aferré a Dios, le pedí perdón por no creer, por mi falta de fe y supliqué que sanara mis heridas. Dejé de odiar. Yo no juzgo a los guerrilleros porque sé que hay un Dios que lo ve todo, pero aún no he podido perdonar. Santidad, le suplico que le pida a Dios que me regale la gracia de perdonar. Entonces vamos a empezar a hablar del perdón. ¿Sí? O sea, ¿es posible que ella perdone? O sea, ¿qué va a pasar con las víctimas? Allá está, curiosamente Iván Márquez terminó volviéndose disidente de las FARC, uno de los jefes guerrilleros, ahorita está en Venezuela, de nuevo armando pues, una disidencia de las FARC. Y ahí se está abrazando con una víctima que llevaba una camiseta que decía presente las víctimas perdonados. Entonces voy a hablar, ¿es posible perdonar lo imperdonable? Es decir, ¿cómo paramos esa masacre? ¿Cómo paramos esa espiral de violencia? Tenemos que pararla. Entonces, el guerrillero me mató a mi familia, entonces yo me vuelvo paramilitar para matar al guerrillero. Entonces se mata al guerrillero, la familia del guerrillero, entonces quiere vengarse, ¿sí? Y en esa espiral de violencia llegamos a lo que estamos hoy. Entonces la única forma de parar eso es generando unos procesos de reconciliación. Hay políticos, etcétera, pero también una reconciliación personal. ¿Se puede perdonar lo imperdonable? Para muchos de esos temas realmente yo puedo perdonar a esa persona, tenerla enfrente, que decapitó a mi papá enfrente de mis hijos y enfrente mío, o a mi esposo, y decirle te perdono. En ese proceso estamos en Colombia. La reconciliación, que no es lo mismo que el perdón, debe pasar por el perdón de lo imperdonable. El perdón exige verdad, justicia y reparación. Entonces no es no alcanzo a leer, dime cuánto. Ah, bueno. Sí, es que la miopía. El perdón exige verdad y justicia y reparación. Entonces, aquí voy a empezar a hablar del perdón, pues en un caso como esto, pero ya ustedes lo pueden aplicar también para su vida personal. O sea, el perdón pues es algo que sea gratuito por parte de la persona que sufrió la afrenta, en este caso de las víctimas. Pero el perdón no implica impunidad, son dos cosas diferentes. El perdón exige además que haya una verdad, es decir, ¿por qué lo hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Justicia, o sea, que haya un pago por eso que se hizo y que además se me repare. ¿Sí? O sea, siempre el perdón exige esos tres elementos. Sin embargo, el perdón se puede dar sin que eso se den. Es decir, sin que lo metan a la cárcel, sin que me diga la verdad, etcétera, yo hago un proceso personal de perdón. Entonces, es un deber moral del victimario pedir perdón, pero no de la víctima. La víctima puede dar el perdón aún sin que me lo pida, ¿sí? Y es potestad de la víctima darlo o negarlo. O sea, el perdón no se puede imponer. Entonces no es que hicimos un proceso de paz o un acuerdo de terminación del conflicto, entonces ahora todos nos vamos a tomar de las manos y nos vamos a perdonar. Eso es revictimizar a la víctima. Y pasaba muchas veces, llegaba la gente a las zonas a trabajar estos temas y le decía a la gente, es que usted tiene que perdonar, no, usted no tiene que perdonar. Orieles guerrilleros en los encuentros que se han hecho entre víctimas y victimarios diciendo, es que ustedes me tienen que perdonar, ¿no? Así no funciona el perdón. La reconciliación además es en doble vía, ¿sí? La reconciliación, pero el perdón sí es en una sola vía, de la víctima hacia el victimario. La centralidad entonces la tiene la víctima. Y la pregunta es, ¿todos somos víctimas y victimarios? Porque al final ese niño que les mostré, que fue reclutado
a los 10, 12 años y luego fue y hizo una masacre a los 20, ¿es víctima o es victimario? Ambas, ¿no? Pareciera. Pero tampoco podemos, entonces, con la excusa de que todos somos víctimas y victimarios, porque de alguna manera participamos o dejamos de participar en la guerra, o sea, por omisión o por acción, se termina haciendo, negando las responsabilidades. Entonces, no. O sea, hay víctimas que son víctimas claramente y hay victimarios que fueron victimarios claramente y es importante identificarlos. Y para poder perdonar lo imperdonable, sí es importante hacerse vulnerable en una sociedad que invita a que si usted pide perdón o da perdón, usted es alguien débil. ¿Sí? Esa es nuestra sociedad actual, ¿no? O sea, el que perdona es usted cómo lo va a perdonar, ¿sí? O usted cómo la va a perdonar, no sea bobo, no sea tonto. ¿Sí? Eso es débil. Entonces, si queremos avanzar en un proceso de reconciliación, tenemos que perdonar lo imperdonable. Y ya voy terminando, entonces voy a hablar de dos elementos. El perdón exige entonces verdad y memoria. Ahí están las víctimas precisamente de Trujillo Valle, que es una población que sufrió esa masacre y ellos todo el tiempo pintaron a sus muertos y a sus desaparecidos en un monumento, constantemente hacen peregrinaciones los recuerdan todo el tiempo. La guerra, la primera víctima en una guerra siempre es la verdad. ¿Sí? Entonces se oculta la verdad, se trata de que las cosas no se sepan, que los nombres se olviden. Eso es lo primero, que olvidemos el nombre de esa persona, olvidemos que esa masacre ocurrió, olvidemos, aquí no pasó nada. Ese es el peor enemigo para una reconciliación nacional. Entonces es importante ¿y eso quién lo ha hecho? Las víctimas, con cantos, con obras de teatro, con generación de empresa entre ellas, reunirse para tratar de sanar juntas, de escucharse, de superar el duelo. Esos son traumas grandes, ¿sí? Son traumas bastante grandes. Eso es lo que llamamos una memoria resistencia o en teología una memoria pasiones. ¿Sí? Es una memoria que recuerda, pero para resignificar. No solamente para no olvidar, sino para resignificar el dolor y también dejar una enseñanza. Es un proceso entonces de reconstrucción que además ayuda al manejo del duelo y que no es revictimizador, sino resignificador. Entonces, ese es un proceso muy grande que está, digamos, en el proceso de paz con las FARC, es que se sepa la verdad. Si ustedes están interesados, ustedes entran ahí a Google y le dan informe final de la Comisión de la Verdad, son muchos tomos. Hay uno que se llama Cuando los pájaros no cantaban, donde recogen testimonios de las víctimas, son como 500 hojas de testimonios de todo el país. Entonces, si alguno quiere profundizar un poco más en todos los aspectos, ahí está por departamento, por delito, bueno, está, pues, digamos, eso fue un proceso de casi 6 años de recorrer el país para ello. Pero además de perdón debe haber justicia. Entonces, como les decía, el perdón no implica impunidad. Ahora, ¿cuál justicia? La justicia clásica de darle a cada quien lo suyo, y quién determina qué es lo suyo para cada quien. Además, existen deudas que la justicia no puede pagar. Entonces, ¿cuántos años de cárcel? O sea, que porque yo meta al guerrillero a cadena perpetua, ¿eso me va a devolver a mi hijo? ¿Me va a quitar el dolor? Probablemente no. Ojo, no estoy diciendo que no pague una pena. Pero acá en el acuerdo los guerrilleros van a ser juzgados y van a cumplir unas penas no, pues digamos, menores y además con un trabajo comunitario, una restitución. Claro, eso es, ¿sí? O sea, que no pague de alguna manera por sus delitos, pero fíjense que la mayoría de las víctimas no están pidiendo eso. La mayoría de las víctimas lo que piden es, dígame la verdad, dígame por qué lo mató, dígame dónde lo enterró y pues usted verá ya con su conciencia y pague, etcétera, etcétera. O sea, la justicia que se debe aplicar en derecho y se creó una comisión para juzgar todos estos delitos de la guerra y que se van a pagar penas no iguales a las de la justicia ordinaria,
pero eso no satisface el dolor de una madre, ¿sí? Entonces, sí, pero sí es importante que haya justicia, y una justicia que no esté centrada tanto en el castigo del agresor, o sea, metámosle 100 años, sino en la víctima, que se repare a la víctima. Entonces, que una justicia transicional, así se llama, que es más reparativa que punitiva. O sea, lo que se busca es que se repare a las víctimas, no tanto que se castigue al victimario. Y voy a terminar con este testimonio de perdón de una de las víctimas de Colombia. Entonces, voy a leerlo un poquito. Cuando tenía 6 años, la guerrilla y los paramilitares aún no habían llegado a mi pueblo San Carlos, Antioquia. Aún así, mi padre fue asesinado. Años más tarde pude cuidar al asesino, quien en ese momento se encontraba enfermo, anciano y abandonado. Cuando mi hija tenía 2 años, asesinaron a mi primer esposo. Enseguida entré a trabajar a las inspecciones de policía, pero a ellas tuve que renunciar por las amenazas de guerrillas y paramilitares que ya se habían asentado en la zona. Con grandes esfuerzos logré establecer una piñatería, un tema para fiestas, juguetes, etcétera, pero allí continuaron las extorsiones de los mismos grupos, guerrilla y paramilitares. Recurrí a regalar toda la mercancía. En el año 2001 los paramilitares desaparecieron a mi hija Sandra Paola. Emprendí su búsqueda, pero encontré el cadáver solo después de haberla llorado por 7 años. Todo este sufrimiento me hizo más sensible frente al dolor ajeno, y a partir del año 2004 vengo acompañando y trabajando con familias víctimas de la desaparición forzada y en condiciones de desplazamiento. Pero no estaba todo aún cumplido. En el año 2005, el bloque Héroes de Granada de los paramilitares asesinó a Jorge Aníbal, mi hijo menor. 3 días después de haberlo sepultado, atendí herido a un jovencito y lo puse a descansar en la misma casa que había pertenecido a Jorge Aníbal. Al salir de la casa, este joven vio las fotos y reaccionó contándonos que él hacía parte de ese grupo y era uno de sus asesinos. Además, nos narraba cómo lo había torturado antes de darle muerte. Doy gracias a Dios que con la ayuda de Mamita María, una mujer muy católica, me dio la fuerza de servirle sin causarle ningún daño, a pesar de mi indecible dolor. Ahora coloco este dolor y sufrimiento de las miles de víctimas de Colombia a los pies de Jesús, el de Bojayá, estaba ahí, crucificado, para que lo una al suyo, y a través de la plegaria de su santidad, el Papa en la visita, se ha transformado en bendiciones y en capacidad de perdón para romper el ciclo de violencia que en las últimas 5 décadas ha sufrido Colombia. Como signo de esa ofrenda de dolor, depongo hoy a los pies de Cristo de Bojayá la camisa que mi hija Sandra Paola, desaparecida, había regalado a mi hijo Jorge Aníbal, asesinado por paramilitares, que la conservamos en familia como auspicio de que todo esto nunca más vaya jamás a ocurrir y que la paz triunfe en Colombia. Ella es, se me mira, les debo el nombre, se me fue ahorita el nombre de ella. Obviamente una mujer. O sea, eso es perdonar lo imperdonable, ¿no? Y no solo perdonó, atendió al asesino de su hijo que estaba herido. O sea, fue más allá. Y esto, bueno, son unas palabras del Papa Francisco, ¿no?, al final de su visita. Entonces, estamos ahorita entonces en ese proceso de paz en Colombia. Se ha agradecido muchísimo a la comunidad internacional. Obviamente los españoles son hermanos nuestros y han estado acompañando, digamos, también ese proceso. La comunidad ha acogido y ha permitido que ese proceso no se caiga por intereses políticos, etcétera. Se está implementando el acuerdo, hay procesos muy hermosos de sanación, pero pues, 70 años de heridas no se sanan en 1 o 2 años. Estamos hablando de un proceso de reconciliación nacional que pues por temas políticos también se ha polarizado, que esperemos pues que ahora con este nuevo gobierno eso no, pues, no se polarice, sino que se atienda y se mire un poco más a las víctimas. Esa es un poco la historia de esa Colombia hermosa, emprendedora, llena de vida, de riqueza, pero que pues se dejó caer en la violencia y pues terminar en esa degradación. El presidente actual está hablando de una paz total, se va a hacer una negociación, pues se está estableciendo una negociación con la guerrilla del ELN, que todavía está activa, con las disidencias de las FARC, se empezó a negociar otra vez. Incluso él está hablando de negociar con los grupos paramilitares, paramilitares en teoría no existen ya, sino
narcotraficantes que hay en Colombia para que también se desmovilicen a cambio de penas más. Tenemos el clan del Golfo, que es mexicano, y eso es bastante sanguinario hoy en día, el problema es del narcotráfico. Y cuando le decía yo ayer en la clase a David de economía, pues esto nos ha costado muchísimo dinero, y les decía, pues ojalá cuando, pues yo sé que ustedes no, pero si alguno, y perdónenme la expresión, se me va a meter una línea de coca, sepan que detrás de esa línea de coca está todo esto. Está todo esto. Y de alguna manera eso ha financiado y ha permitido que la guerra en mi país llegue a esa degradación. Entonces, para que lo tengan presente. Listo. Bueno, muchas gracias. Creo que ya acabó el tiempo.